Y esta mañana, como ya muchos lo habrán visto, hablaremos acerca del centro del universo, el centro del universo. Mis queridos, cuando el despertar mental de las personas inició, hubo esta pregunta: ¿cuál es el centro del universo? Y salieron varias teorías, a los que les gusta elaborar teorías y fundamentarlas. Salió aquella teoría donde dice que la Tierra es el centro del universo. Todo gira alrededor de nosotros. La Luna, el Sol, los planetas, las estrellas y lo que hay más allá. Y por muchos años se creyó de que la Tierra era el centro del universo físico. Pero poco tiempo después algunos se inquietaron y dijeron, no podemos ser el centro del universo. Empezaron a inventarse aparatos que miraban más allá de la vista y alguien dijo, no, que nosotros no somos el centro del universo, es el Sol. Todos giramos alrededor del Sol, todo gira alrededor del Sol. Y por mucho tiempo se creyó esto. Y después empezaron a venir teorías, ideas, hasta el día de hoy, donde hay una gran cantidad de posturas acerca de dónde, cuál o qué es el centro del universo. Hace un par de años, unos científicos cristianos españoles desempolvaron la vieja teoría de Copérnico de que la Tierra es el centro del universo. Y se basan en textos bíblicos. Muy interesante, ¿eh? Bastante interesante. Los otros científicos dijeron, están locos. Volvimos a la Edad Media y se han burlado de ellos. Pero hablando de centro, para que haya un centro tiene que haber otro punto de referencia para decir esto es el centro. De lo contrario, no es un centro. Así que de acuerdo a ese otro punto de referencia, entonces decimos este es el centro, hablando físicamente, geométricamente. También nosotros hablamos de centro cuando le damos la importancia a algo o el primer lugar. Por ejemplo, el centro de nuestra vida, ¿verdad? El centro de nuestros afectos. Estamos apuntando a un asunto más que todo de importancia, de prioridad. A eso enfocamos nuestras energías, tanto físicas como mentales, y todo gira en torno a ese punto. También, por ejemplo, hay un centro, en cada ciudad hay un centro. Cuando ustedes vayan en sus próximas vacaciones a Cartagena de Indias a disfrutar de las playas y de todo lo demás, le van a decir al del taxi o a la persona que los va a llevar, lléveme al centro. Pero ese centro no está en la mitad de la ciudad, no es el centro geométrico de la ciudad. Al contrario, es el extremo de la ciudad. Pero usted va a ir al centro, así se le dice, el centro de la ciudad. Allá va a encontrar las murallas españolas, donde los conquistadores guardaban sus tesoros y se defendían de los piratas. Va a encontrar unas playas, va a encontrar restaurantes, lugares atractivos, monumentos, todas esas delicias. Estoy dándole algunas ideas ahora que ya usted está planeando ir, ¿verdad? Hacer ese hermoso paseo por allá. Aquí también hay un centro, pero no es el centro de la ciudad. Y cada pueblo tiene un centro. Algunos coinciden con el centro geométrico. ¿Por qué le llamamos centro? Porque es el lugar donde están las principales atracciones, o es un lugar donde está el Palacio de Justicia, el de Gobierno, la alcaldía, las principales oficinas, los principales edificios, y todo el mundo obligatoriamente tiene que ir al centro, a hacer diligencias, trámites, actividades, y le llamamos el centro de nuestra vida económica o social o de cualquier otro tipo, pero es el centro. El universo también tiene un centro. No desde el punto de vista físico o geométrico, pero Dios también
también trabaja específicamente en el centro del universo. Algunos se creen el centro del universo, ¿verdad? Y todo gira alrededor de ellos, porque se creen muy guapos, muy guapas, muy importantes. ¿Cuál será el centro de importancia, de prioridad, centro del universo de Dios, del cielo? La vida de Dios gira en torno a ¿qué? La vida de los seres celestiales gira en torno ¿a dónde? Los otros planetas donde Dios tiene hijos y seres vivos, ¿a qué punto llevan su vida? ¿Cuál es el centro de su universo? ¿Cuál es? Incluso los ángeles caídos, los ángeles malvados y el enemigo, ¿a qué es lo que le da importancia? ¿Su vida gira en torno a qué? Es una pregunta interesante, ¿cierto? Bueno, déjenme decirle, mis apreciados amigos y hermanos, que la pasión de Jesús, la pasión de Dios, los sueños que Dios tiene y su universo tiene un centro, y es tu corazón y el mío. Eres tú. A Él lo único que le importa y todo lo que quiere en su eternidad es alcanzar tu corazón. Nada más. Nada más. Y lo vamos a ver solo con un ejemplo de tantos que hay en la palabra de Dios. Y quiero invitarlos para que vayamos juntos al libro de Lucas. La investigación que hizo el médico Lucas sobre la vida de Cristo, en el capítulo 7, y el pasaje que está del versículo 11 en adelante. Aquí les voy a demostrar que el centro del universo es tu corazón, y nada más que tu corazón. Y con esto me estoy refiriendo a ti enteramente, a mí completo. Dice Lucas que un día Jesús se dispuso a ir a una ciudad que se llamaba Naín, y con él iban algunos de sus discípulos y lo acompañaba una gran multitud. Un día cualquiera en la vida de Jesús. Decidió ir allá a Naín, una pequeña ciudad insignificante, en una provincia insignificante y con personas desaparecidas prácticamente del mapa político y social del entonces. Pero Jesús fue, algo tenía que hacer ahí. Llamó a sus discípulos y les dijo: levántense, vamos temprano, que siempre hay unos kilómetros, digamos, desde Jerusalén. Pensemos que ellos estaban en Jerusalén, no dice aquí, pero de Jerusalén a Naín había un buen trayecto y había que salir temprano. Así que sus discípulos se alistaron, agarraron sus mochilas, su sombrero, a caminar. No habían pasado 2-3 cuadras de la casa donde estaban cuando la gente empezó a salir y a unírseles. Porque es que cuando Jesús pasa por un lugar, atrae. Él no puede dejar de atraer a las personas. O si no, miren el cristianismo hasta dónde ha llegado. Independientemente de nombres de religiones, de iglesias, el cristianismo arrasa. Todos tienen que ver algo con Cristo. Así que a 2 cuadras y las personas abrían la ventana porque escuchaban a otros que iban por la calle, un tumulto. Y cuando usted escucha ruido en la calle, ¿qué hace? Mira, ¿cierto? ¿Qué pasa? ¿Qué ocurre? Jesús. Y la señora soltaba la olla que tenía allá, apagaba el fogón y se unía al grupo. Los niños salían corriendo, el Señor dejaba el serrucho, el martillo, se iba detrás del grupo
Y el grupo empezó a ponerse más grande, más grande, más grande. Una gran multitud. Nosotros también de alguna manera somos seguidores de Jesús. Aquí estamos, ¿verdad? Somos seguidores de Jesús. Amén. Si Jesús pasara por el frente de la iglesia, yo dejo el micrófono y me voy detrás de Él. Disculpen el sermón. Y sé que más de uno se va detrás de mí también. Es una oportunidad maravillosa. Así que se unió un grupo de personas. ¿Quiénes seguían a Jesús? Bueno, dice algunos de sus discípulos. Obviamente los apóstoles estaban ahí, pero también algunos de los discípulos, seguidores cercanos de Jesús, mujeres, jóvenes, niños, que estaban relacionados directamente con el ministerio de Jesús. Pero habían otras personas, la gran multitud. Ahí estaban los que les gustaba escuchar a Jesús. Eran los primeros. Nos gusta escuchar de Jesús. Y si Jesús estuviera aquí, esto estuviera repleto. No cabría un alma, ¿verdad? Porque a mucha gente le gustaría escuchar físicamente a Jesús. Si nos gusta escuchar cuando otros hablan de Jesús, como yo en esta mañana, que soy tal vez desconocido para la mayoría, ahora imagínense con Jesús. Jesús hablaba tan hermoso, sus mensajes llenaban el corazón, sus mensajes llegaban a la vida de las personas. Pero también habían algunos curiosos que no tenían nada que hacer y aprovechaban el tumulto para llegar. Así que ahí también se pegaron algunos. ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué están dando? ¿Qué regalan? No, que vamos con Jesús porque Él va no sé para dónde. Y empezaron los cuentos entre la gran multitud. Empiezan a correr rumores. No, Jesús va a tal lugar a multiplicar los panes y los peces. Y salía más gente de la calle. Los que iban detrás de los panes y los peces. Porque ya sabían que Jesús multiplicaba la comida. Y no solo eso, sino que sobraba. Podían llevar canastos para su casa. Así que a Jesús también lo seguían aquellos interesados, ¿verdad? Tal vez hay aquí alguien interesado que vino hoy a este lugar. Está interesado en una muchacha de la iglesia, muy simpática, muy bonita. Bienvenido. Nos alegra que estés acá. Y le digo a esa muchacha, aproveche el interés, no para que él la lleve a usted al mundo, no, sino para atraerlo, para que se quede con nosotros en la iglesia siguiendo a Jesús. Alguien interesado en otra cosa, en un trabajo, en algo específico, bienvenido. Aquí en la iglesia el Señor recibe a todos. A Jesús esa mañana también le llegaban enfermos, obviamente. Alguien estaba cojeando y como pudo se metió en el grupo y el Señor lo sanó. No importa qué enfermedad, qué problema, qué situación tengas, aquí eres bienvenido, aquí. Y te recibimos con mucho gusto, porque Jesús es el que te da la bienvenida. Puedes venir las veces que quieras y en todo lo que podamos te podamos ayudar. Porque así es Jesús, Él recibe a todas las personas. Así que el que iba manco ya no cojeaba, el que estaba sordo ya oía, un mudo hablaba, los enfermos. Yo me imagino que también ese día se pegaron los que criticaban a Jesús. Claro, nunca faltan, ¿eh? Y no solo los que criticaban a Jesús, sino a los discípulos de Jesús, que eran los que más daban de qué hablar, ¿cierto? Desafortunadamente nosotros, que somos los discípulos de Jesús, somos los que más damos de qué hablar para los que critican a Cristo. Y ahí estaban, ¿qué va a hacer Jesús? ¿Qué está haciendo Pedro? ¿Cómo va vestida María? ¿Qué está haciendo? Anotando, para después acusar a los discípulos o acusar a Jesús si hacía algo. También en la iglesia hay personas que vienen a criticar, a condenar, a fijarse de los errores del pastor, de los ancianos, de la organización, del presidente,
a darse cuenta a ver si estamos cumpliendo todos los mandamientos de la Biblia, si estamos siguiendo al pie de la letra el don de profecía, los testimonios, Elena de Huay. Hay personas así que están captando. Y ahora es fácil condenar, ¿eh? Antes había que decirlo allá en el Sanedrín, ¿no? Ahora se postea en Facebook, en Twitter, todo esto para mostrar, miren la iglesia adventista cómo está, en apostasía, en rebelión, en indiferencia. Es verdad que la iglesia no es perfecta, pero bienvenidos los que vienen a criticar y a condenar. Jesús tampoco los desecha. Tienen un lugar acá. Eso hacía el apóstol Pablo y miren quién llegó a ser. ¿Verdad? ¿Quiénes somos nosotros para expulsarlos? Dejémoslo. El Señor los puede transformar y volver en ellos a alguien como el apóstol Pablo, después un defensor de la verdad, así como lo fue toda su vida. Así que bienvenidos todos, bienvenidos al grupo. Aquí hay lugar para todos, como dice ese hermoso himno, ¿verdad? Hay lugar para todos en la familia de Dios. Esa mañana se fueron contentos, entraron en la ruta cantando. Los que habían sido mudos gritaban, aleluya, gloria a Dios, alabanzas. Nadie los callaba. Los niños corrían por aquí, corrían por allá y de pronto los discípulos están haciendo irreverencia. Miren que Jesús está hablando, miren que... Tranquilos, así son los niños. Corren en la iglesia, gritan en la iglesia. Ellos todavía no tienen el concepto. Así los recibe el Señor. No nos molestemos. Hagamos planes los padres, los diáconos, los hermanos, para mantenerlos un poco en control, pero cuando ocurra, no nos enojemos. Jesús los recibe así. Que vengan más niños a la iglesia, que la iglesia esté preparada para recibir a los niños, porque de ellos es el reino de los cielos. Ellos son el futuro del evangelio, aquí en nuestra iglesia de Palermo. Así que hermanos, qué grupo maravilloso. Y cuando iban llegando, dice Lucas, siguiente versículo, el 12, cuando llegaron cerca de la puerta de la ciudad, sacaban a un difunto, un hijo de una mujer viuda. Con ella venía mucha gente de la ciudad. El otro cuadro, ¿qué pasaba dentro de la ciudad de Naín? Ese día era el sepelio, era el entierro de un muchacho. Cualquiera, ni siquiera se da el nombre. Era hijo único de una mujer viuda. Cualquiera, ni siquiera se da el nombre. De una ciudad cualquiera llamada Naín, que no tiene ningún registro bíblico ni histórico más que este. Pobre mujer, como cualquier otra viuda, le había tocado duro en la vida, porque es que en ese tiempo las viudas no tenían ayuda del gobierno, ni asignación por hijos, ni subsidios de ninguna clase. Era una mujer que cuando quedó viuda, los acreedores la embargaron y le quitaron todo lo que podían para poder garantizar su negocio. Por eso la Biblia siempre habla de que ayuda al huérfano, ayuda a la viuda, tenle consideración. ¿Por qué? Porque las viudas en ese entonces no eran nada. La única ley que podían ellas de alguna forma apropiarse era aquella de que se podían casar con el hermano de su marido difunto. Pero eso en los tiempos de Jesús nadie quería hacerlo. No había nadie que lo regulara y eso nunca pasaba. Así que esta pobre mujer no tenía ayuda de nadie. Pensamos que lo único que tenía era un rancho que con su hijo estaba tratando de salvarlo,
trabajaban día y noche para pagar las deudas del marido y quedarse al menos con un rancho donde pasar la vida. Pero ahora el niño, el joven, muere. Y la última esperanza de esta mujer se fue. La muerte le arrebató la última esperanza. Para esta mujer nunca más habría un nuevo amanecer, porque ese día dejaría en la tierra el cuerpo inerte de su última esperanza. Era una mujer que ya no tenía fe, no tenía nada. Su corazón destrozado, abatido, acongojado, latía simplemente por la física del cuerpo, pero su mente estaba destrozada. Yo no me puedo imaginar esta situación, hermanos. Tal vez alguna de las hermanas de aquí que haya pasado por un momento de estos tan difícil pueda comprenderlo un poco más. Haber perdido un hijo, un familiar, haber quedado en el total desamparo. Pero aún así me conmueve. Esta mujer es todo lo contrario a la esperanza, todo lo contrario. Es la otra cara de la moneda. No hay comparación. Y con ella venía mucha gente, algunos familiares llorando, algunos amigos, algunos curiosos, nunca faltan, ¿verdad? También van a los velorios a ver cómo se distraen. Hay algunos lugares, por ejemplo, rurales, donde cuando se reúnen para el velorio y todo lo demás, lo que hacen es contar chistes y cuentos y divertirse ahí, porque ¿qué más se puede hacer? Si se acabó todo, ahí terminó la vida, la esperanza, la fe, el anhelo, los esfuerzos, las promesas, todo se acaba ahí. Con la muerte se termina todo. Lo que quisiste hacer, lo que pudiste haber hecho, ya no sirve de nada. Si acaso lo que hiciste pueda servir de algo. Pero para los demás, para ti ya no queda nada. Porque al morir ya no hay nada, se acabó. Y muchos vivos también pierden todo cuando la muerte llega a sus familias. Ah, mis hermanos, qué triste. Yo creo que con esta multitud también venían las plañideras. ¿Saben quiénes eran? Eran unas mujeres a quienes se le pagaba para que gritaran y lloraran y lamentaran. ¡Ay, Dios mío! Para hacer del momento algo más emotivo. Pero ellas no sentían nada, ese era su trabajo. Ni siquiera sentían el dolor. Vivían del dolor de los demás. Sabes, la vida ha llegado a ser pero tan fea que la gente vive del dolor de los demás. Es triste. Ah, pero ahí está Jesús. Este grupo cantando, riendo, feliz, contento. Aquí hay esperanza, aquí hay alegría, aquí hay alternativas. Salud, fuerza. Se encuentra con el grupo donde no hay esperanza, no hay salud porque está muerto, no hay nada más que hacer. Hasta aquí terminó todo y de aquí en adelante no sabemos qué va a pasar. Ni con la mujer, ni con la familia. Se encuentran. ¿Qué pasa? ¿Qué dice Lucas? ¿Qué ocurre allí? El Rey del universo, Jesucristo, se acercó a la mujer. Dice el versículo 13, cuando el Señor la vio, se compadeció de ella. Qué maravilloso. El Dios que había estado allá con toda la adoración de los ángeles y de los seres vivientes y de todo el universo, se acercó y se compadeció de una viuda cualquiera, insignificante, sin importancia, sin nada en la vida.
sí alcanzan ustedes a ver el contraste, ¿no? Aquel que todo lo tiene, que todo lo es y que todo lo puede, se acerca con la que nada tiene, la que nada es y la que nada puede. Sin embargo, se compadeció de ella. ¿Te das cuenta que el centro del universo para Jesús es el corazón de esa mujer? A él no le importaba más nadie, sino esa mujer. El corazón de ella. El centro del universo de Jesús, lo que mueve a Jesús, lo que lo apasiona, sus sueños, es traerle una esperanza al corazón que no tiene esperanza, o que tiene esperanzas en lo que no es esperanza. Ese es su sueño, esa es su pasión, eso es lo que lo mueve, lo trastorna, lo trasnocha. Eso fue lo que lo llevó a la cruz, el corazón de esa mujer. Y en esa mujer es el ejemplo de que tú y yo somos el centro del universo de Jesús. Porque el Señor no tiene agenda. Él no agenda y dice, bueno, hoy me encargo de Josué Caleb, mañana me voy a encargar de otra persona. No, Él te atiende a ti como si fueras la única persona en este mundo. La única. Él sabe que no tienes ningún título, que no tienes dinero, que no tienes nada, que eres como una viuda que ha perdido a su único hijo y ha perdido todo. Y aún así, Él se conmueve con eso. Qué maravilloso, ¿verdad? A veces nosotros nos valoramos y decimos, yo no valgo nada porque la foto que puse nada más tiene 3 me gustas. Y vamos a la otra foto de nuestro amigo, tiene 120 me gusta. Y, ay, Dios mío, ¿yo para qué compré este celular y lo tiro? A Jesús no le importan los me gusta, los trinos, la ropa que uses, lo que tengas. Después que estés vivo y aquí, tú eres su pasión. Tú eres su centro del universo. Ahora, ¿qué dice Lucas? Lucas llega donde la mujer se conmueve, siente, el Rey del universo siente lo que está pasando. Porque Él es Dios, nosotros somos criaturas de Él. Y se conmueve tanto que lanza lo primero que se le llega a la mente. Recordemos que Él es Dios, pero también es humano. Imagínense ustedes a Jesús, yo me lo imagino al verla, llorando, destrozada, conocer como Dios la trayectoria de esta mujer, conocerla, porque a veces es fácil uno juzgar al otro, pero uno no ha vivido lo que el otro ha vivido, y por eso es fácil juzgarlo. Pero Jesús sí ha vivido lo que esta mujer, porque Él todo lo sabe y todo lo conoce. Así que Él sí está en los zapatos de esa mujer. Y su corazón humano siente, su adrenalina corre, sus entrañas se conmovieron de ver ese dolor. Y su mente se llenó de todo ese lloro y toda esa sensación y ese sentimiento, que lo único que alcanzó a decir que fue, no llores. Pero ¿cómo no va a llorar, Señor? ¿Cómo no va a llorar? Mira, su esposo murió, su hijo murió, no tiene a nadie en la vida, está destrozada, tal vez hasta quiera ella también morirse, no tiene un nuevo amanecer, no tiene. Nadie va a salvarla, nadie va a decirle, toma, no hay un grupo defensor de viudas para que venga, únase al grupo, nadie va a salir con pancartas a decir, protejan a esta viuda, nadie va a hacerlo. Y Jesús le dice, no llores. ¿Saben por qué Jesús dijo no llores? Porque Él en lo único que pensó fue aquel día
cuando creó a Adán y a Eva, e hizo todo lo que hizo para que Adán y Eva y sus descendientes nunca conocieran llorar, nunca supieran lo que es llorar. Porque llorar es el resultado del dolor, del sufrimiento, de la tristeza. Es verdad que algunos lloramos de risa, pero eso es un reflejo físico para mí. Yo pienso que es un reflejo físico. Como estamos riéndonos totalmente, adentro, no sé, como que se mueven cosas e estimulan las lágrimas. Yo no soy científico, ni médico, ni nada por el estilo, pero es un llanto diferente, solamente son gotas que salen. Pero aquí esta mujer está llorando del dolor, del sufrimiento. Ese lloro es el que Jesús siempre quiso evitarle a sus hijos. Y no va a descansar hasta que eso sea una realidad. Porque el Apocalipsis dice claramente: enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos. Y no habrá más muerte, ni llanto, ni lamento, porque todo eso terminó. Esa es la pasión de Cristo, hermanos. Que tu corazón jamás vuelva a llorar. Jamás. Y a Él no le importa si tú crees en Él, si tú tienes fe en Él, porque la mujer no dijo nada, la mujer ni sabía qué había pasado. Ella iba caminando ahí al lado de su hijo muerto y de pronto se detuvieron, pero ella estaba tan adolorida que a ella no le importaba más nada en la vida. No sabía qué había pasado, su llanto estaba totalmente destrozada. Alguien le dijo algo, pero ella no entendió absolutamente nada. Miren cómo es Jesús. A Jesús no le importa si tú crees en Él, si lo escuchas. No, Él siempre va a intentar dar una esperanza a tu corazón, siempre. Y hará hasta lo imposible por dártelo. Pero queridos, Jesús podría haber seguido su discurso. Tranquila, un abrazo, no llores, no, todo va a pasar, vas a estar bien, esto te va a pasar, va a venir alguien que te va a ayudar. Jesús nos sacó y le dijo: mira, ¿por qué no vas a un terapeuta para que te ayude? Conozco uno bueno. Y ahí hubiese pasado 2 horas tratando de consolarla. No, Jesús no hizo nada de eso, no dijo una palabra más. ¿Qué dice Lucas que hizo? Qué maravilloso. Miren que Jesús llega al versículo 14 y dice que entonces se acercó al féretro, lo tocó y le dijo al muchacho: joven, a ti te digo, levántate. Imaginemos a Jesús, se va acercando al féretro y los que están acá criticando van anotando: Jesús está acercando un muerto, imposible hacer eso para un nazareo, imposible. Ya aquí tenemos una evidencia. Y no solo eso, Jesús tocó al muchacho muerto. Ahora sí tenemos la evidencia de que Jesús ha violado la ley de Moisés. Y ya alguno estaría agarrando una piedra para apedrearlo. ¿Saben, queridos? ¿Por qué Jesús no siguió hablando? Porque es más eficaz los actos que las palabras. Es más útil ser como cristiano que hablar como cristiano. Es más útil. Es mejor menos discursos y más acción, más obras. Lo que el Señor necesita para su iglesia no son tantos sermones, tanta predicación, tanta doctrina, que es importante hacerla, como que su iglesia viva y sea ese mensaje. Nos ahorraríamos tantas cosas, hermano. La iglesia se ahorraría tanto tiempo, tantos recursos, si cada uno de nosotros hiciera lo que Jesús hizo. Acción. Obviamente nosotros no somos Jesús para ir a tocar un muerto y levantarlo.
Pero Jesús dijo, mayores obras que estas haréis. Haréis. Pero nosotros no estamos dispuestos a hacerlas. No las creemos a veces. Somos incrédulos. ¿Qué tal si ponemos en práctica? ¿Qué tal si en vez de estar hablando cómo debe ser un cristiano, ¿por qué no vivimos más como cristianos? ¿Por qué no nos identificamos con el cristianismo? ¿Por qué no somos extremos en el cristiano? ¿Por qué no nos atrevemos a demostrar que el poder de Dios sí existe? Yo no sé cómo, pero Jesús lo dice, mayores obras que estas haréis. Mis hermanos, el joven se movió, su pierna, su brazo, su cabeza, y en ese entonces envolvían al muerto en un sudario, así que parecía una momia. Y la gente que estaba ahí cerca empezó a desenvolverle la cabeza y el muchacho a respirar. Está vivo, ha vuelto a la vida. Y la mujer con la cabeza agachada llorando levanta y ve el rostro de su hijo. Y Lucas dice que el muchacho habló. ¿Qué dijo? Tengo que preguntarle allá en el cielo, ¿verdad? ¿Por qué Lucas no escribió ahí qué dijo? Tal vez no encontró, ¿verdad? En su investigación qué dijo. Pero imagínese que usted se levanta de un momento a otro en un cajón fúnebre y ¿qué estoy haciendo aquí? ¿A dónde me llevan? Quiero ir a mi casa. Mamá, qué alegría para esta mujer. Su hijo solo estaba dormido. Dormido. ¿Te das cuenta? Ni siquiera la muerte es capaz de frenar el sueño de Jesús, de traer esperanza a tu corazón. Ni siquiera la muerte. Porque Él venció la muerte. El nuevo amanecer llegó para esta mujer. Eso es lo que quiere hacer el Señor Jesús con nosotros. A veces nos confiamos con todo lo que conocemos de la Biblia, con todo lo que hemos obedecido en años, con todo lo que hemos vivido y aportamos al Evangelio. Sí, todo eso es importante y hay que tenerlo en cuenta y forma parte de la vida espiritual, es fundamental. Pero ¿sabes cuál es el sueño de Jesús? Traerle esperanza a tu corazón. De ahí parte todo. De ahí parte todo. Así que ahora, el grupo que venía cantando y feliz contagió al grupo que venía llorando y triste. Ya no hay muerte, ya no hay dolor, hay esperanza, hay sueños, las promesas volvieron. Y todo el grupo se volvió uno solo. Uno. Y entraron a la ciudad de Naín. Y los que se quedaron en la ciudad dijeron, oye, ¿y estos no eran los que iban a enterrar al muchacho? ¿Por qué vienen cantando y felices? ¿Qué pasa con esta mujer? Mira, la vimos llorando y ahora viene contenta, alabando a Dios. ¿Qué pasó? Se regó la noticia, Jesús trajo la esperanza. Qué maravilloso, hermanos. ¿Qué es lo que sueña Jesús? ¿Cuál es el centro de su universo? Tu corazón. Tú. Esa mujer nos representa a nosotros. ¿Qué somos nosotros? Miren, esa mujer no tenía riquezas, no venía de un linaje real, no era de una raza extraordinaria y superpoderosa, no pertenecía ni era hincha del mejor equipo de fútbol, pero fue la pasión de Jesús. Ese día Jesús le hizo un milagro, le trajo esperanza. Así que a Jesús no le interesan tus títulos, tu forma, tu ser, si eres bonito, si eres feo, si tienes enfermedades, si no las tienes. A Él le interesa que hoy estás vivo y que hoy quiere traerte una esperanza a tu corazón. Lo único que puede impedir que Jesús lo haga es que tú no lo aceptes, que tú no quieras el milagro, que tú no esperes nada de Él
ni que lo aceptes. ¿Qué harás? Es tu decisión. Pero esta mañana yo comprendí que soy lo más hermoso para Jesús. Él dejó su ropa allá en el cielo, su corona, su título, su gloria, y vino aquí a subirse a una cruz a morir por mí. ¿Quién soy yo? ¿Quién era esa mujer? Y entiendo que el centro del universo para Él soy yo. Y no descansará hasta lograr que mi corazón sea de Él. Y espero dárselo cada día. Esta semana estaremos en estas noches hablando de la pasión de Jesús. ¿Qué es lo que Él quiere conmigo? No importa si ya tengo años de ser bautizado. ¿Qué quiere más conmigo? ¿Qué más? Los invito, hermanos, para que disfrutemos de estos días. Y le pregunto, ¿hay alguien que quiera seguir en el grupo de Jesús con alegría y con esperanza? Amén. Que así sea, porque es el único camino que te dará la felicidad. Te lo aseguro y te lo garantizo. Que Dios nos bendiga y disfrutemos el resto de este sábado. Amén.